Pone tu mano en tu corazón en esta mañana. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón para recibir la palabra que Él tiene, y que en estos últimos tiempos estemos firmes, constantes en el Señor, creciendo cada día y profundizando nuestras raíces en Él. Padre, en esta mañana, Señor, una vez más, Señor, nos reunimos en este lugar para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza a ti. Padre, hoy te honramos a ti como Padre celestial que eres, Señor. Hoy, Jesús, te honramos a ti, Señor, como precursor, Señor, que entraste, Señor, y que, Padre amado, fuiste a la cruz, Señor, a cumplir, Señor, con la misión de poder llevar los pecados, Señor, y poder cancelarlos en esa cruz, Señor. Hoy queremos honrar tu sacrificio, queremos honrar tu sangre derramada en la cruz, y en esta mañana, Espíritu Santo, te damos la libertad en este lugar para que vos abras nuestro entendimiento y nos reveles la palabra, Señor, para que Cristo sea revelado hoy a nuestras vidas, Señor, para que cada día más, Señor, podamos amarte a ti, para que cada día más podamos amar la verdad, para que cada día más, Señor, podamos vivir una vida apasionada por ti, Señor. En esta mañana renunciamos, Señor, a toda mentira, a todo engaño, a toda confusión, y recibimos tu palabra, que es la verdad, Señor, que es como espada de doble filo, Señor, que penetra, Señor, para cortar la mentira, el engaño, la muerte, el temor, la opresión, las confusiones, Señor, y para darnos vida y vida abundante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén, Señor. Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a ir a Josué 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces seré prosperado en mis caminos, y todo lo que haga me saldrá bien. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice características del evangelio puro. Hablamos la semana pasada acerca del evangelio puro. Cristo es el centro, Cristo es el Señor, dice la palabra de Dios en Filipenses 2. Habla Pablo, ¿verdad?, que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. El evangelio puro, el centro del evangelio puro es Cristo. Cristo es predicado, Cristo es el que salva, Cristo es el que da vida eterna, Cristo es el que liberta. Ese es el evangelio puro que el Señor nos llama a predicar. El evangelio, lo que la humanidad necesita de Cristo. Amén. Y vos y yo tenemos la verdad, y esa verdad debe ser predicada. La gente no necesita coaching, la gente no necesita un evangelio de ánimo, de aliento, sos un campeón, no, la gente necesita tener al campeón en su vida, que es Cristo. La gente necesita tener la esperanza que es Cristo en su vida, y esa verdad debe ser predicada. Entonces, ¿qué pasa? Un evangelio que está distorsionado en su esencia, un evangelio impuro que está, digamos, que ha perdido la esencia, ¿qué va a producir? Va a producir frutos que no sean puros también, cristianos que no sean radicales, cristianos que no sean verdaderos, hijos de Dios que no sean luz y sal acá en la tierra. Pero un evangelio puro, ¿qué es lo que va a producir? Un evangelio puro basado en la verdad, en la palabra, va a producir cristianos verdaderos, hijos de Dios radicales, que vivan en santidad, que no jueguen a vivir como cristianos, sino que realmente vivan una vida en santidad y una vida radical como hijos de Dios, que sean ejemplos, que sean modelos a seguir, que sean realmente luz para este mundo que vive en oscuridad. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a conocer primero lo que es el verdadero evangelio. Somos llamados a amar ese verdadero evangelio, y somos llamados a vivir
vivir ese verdadero evangelio diariamente. Y si Cristo está en nuestras vidas, ¿saben qué? Vamos a poder vivir ese verdadero evangelio. Vamos a poder ser luz en la oscuridad, en las tinieblas. Ya no vamos a hacer lo que los demás hacen y no vamos a ser influenciados por lo que los demás hacen, sino que nosotros vamos a ser influencia para ellos, un modelo, un ejemplo a seguir. Un evangelio puro producirá ¿qué cosa? Matrimonios que vivan en pureza, matrimonios que sean puros, que vivan en santidad, que no tomen lo que el mundo dice, lo que el mundo habla, que no tomen las corrientes de este mundo, sino que van a vivir conforme a los conceptos, a los preceptos y a los mandamientos de Dios. Un evangelio puro va a producir familias con pureza, familias que realmente vivan una vida de integridad, una vida realmente radical delante del Señor, que no solamente vivan una apariencia de los domingos, levantar las manos, decir aleluya, pero los fines de semana son los que permiten que en sus hogares entren pornografía o entren alcohol o entren cosas que van a destruir a sus hijos. Un evangelio puro va a producir liderazgos puros también, líderes que vivan de manera radical, líderes que no digan, verdad, haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago, sino que van a decir, como Pablo decía, sean líderes que realmente vivan de manera radical, líderes que puedan decir, verdad, no, yo no puedo decir, verdad, yo voy a ser tu ejemplo. ¿Cómo que no podemos decir? Pablo decía, imítenme a mí porque yo le imito a Cristo. Estamos en condiciones de decir a nuestros discípulos, imítame a mí porque yo estoy en Cristo, porque mi vida está en Cristo. Estamos en condiciones de decirle a nuestros hijos, imítenme a mí porque yo soy un imitador de Cristo. ¿Saben que el Señor nos llama a conocer este verdadero evangelio, a poder amar este verdadero evangelio y a poder realmente vivir diariamente un evangelio que realmente pueda resplandecer y pueda ser modelo para otros? El evangelio puro va a convertir y va a producir iglesias que vivan realmente de manera radical, que no permitan que el humanismo se metan, que la filosofía se metan, que el egoísmo se meta, que corrientes, dice la palabra de Dios, y doctrinas de demonios se van a meter en la iglesia, donde hay una iglesia que deja la pureza del evangelio. Pero ¿saben qué? El evangelio puro confronta. El evangelio puro, ¿saben qué? Nos confronta. El evangelio puro, ¿saben qué? Nos quita de nuestra comodidad. El evangelio puro nos confronta con la verdad, y a la carne no le gusta ser confrontada, al alma no le gusta ser confrontada. Cuando recibimos el evangelio puro, y ¿saben qué? No nos gusta lo que se nos está diciendo, no nos gusta lo que se está predicando. ¿Saben qué? Es porque al diablo no le gusta que recibas la palabra, la verdad. Pero si vos estás viviendo una vida en pecado y la palabra que se está dando es una palabra, viví como querés, hacé como querés, verdad, sos libre, dale rienda suelta a tu vida y a tu carne le gusta eso. ¿Saben qué? Estás recibiendo lo que a tu carne le gusta y lo que va a llevarte directamente al infierno. La palabra viene a confrontar, la palabra viene a traer libertad, la palabra es una espada, dice la palabra de Dios. ¿Alguna vez ustedes se cortó el dedo o algo se cortó? ¿Quiénes? ¿Qué pasa cuando algo nos corta? ¿Qué primero pasa? Se cortan nervios, ¿verdad? Y eso duele porque hay nervios que se cortaron, y lo primero que hay un dolor punzante que te da, y parece que esa parte comienza a latir, parece que tiene un corazón propio esa parte que te cortaste, y después empieza a brotar sangre. Pero ¿saben qué? Duele. Y la palabra verdadera, cuando viene a nuestras vidas, es como una espada que corta. Es una palabra que duele, que le duele a la carne, que le duele al alma. Pero ¿saben qué? Que al espíritu le da
da gozo, que al espíritu le da placer oír eso que está produciendo transformación en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros como iglesia. Una iglesia fundamentada en el evangelio puro es una iglesia que va a estar despierta en los últimos tiempos. Es una iglesia que va a estar velando en los últimos tiempos. Es una iglesia que cuando los demás pierdan la pasión de Cristo, la iglesia que esté basada en el evangelio puro va a estar apasionada por el Señor. Una iglesia basada en un evangelio puro es una iglesia que se goza en las tribulaciones, que se goza en las pruebas, que se goza aún en momentos difíciles que pasa, y que no por pasar momentos difíciles dice: no es esta la vida que yo quiero en Cristo. Yo quiero una vida fácil, yo quiero una vida que no tenga problemas, me vuelvo atrás de vuelta. Eso es lo que dice el evangelio que no es puro, un evangelio falso, un evangelio aguado, un evangelio que es mentira, un evangelio que es engañoso, un evangelio que nos habla: en Cristo ya no vas a sufrir. Mentira, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar momentos difíciles, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. Eso lo dice su palabra. Entonces, hace un tiempo atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan que todos los mangos, benditos mangos, ¿verdad?, que son tan ricos, tuvieron un problema, ¿verdad?, que tenían un bicho que agusanado que aguaba toda la fruta, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes probó ese mango con problema? ¿No? Bueno, yo probé uno de ellos, ¿verdad? Pero por error nomás, ¿verdad? Y era asqueroso, les cuento, ¿verdad? Tuve que escupir, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? El evangelio también, que está aguado, es así como algo que ha perdido la esencia, que es asqueroso, que no tiene sabor, que es aguado, que no tiene la esencia. Pero el mango que está rico, ¿alguno de ustedes alguna vez juntó los mangos así que están maduritos y puso en una latona, una palangana con hielo y agua, ¿verdad? Enfriaste ahí 2-3 horas. Después viniste, ¿verdad? Y tu médico te dice, ¿verdad? Mira, señora, tu diabetes está un poco alta, no tenés que excederte, ¿verdad? Con el mango, ¿verdad? Pero esta es una fruta de Dios, ¿verdad? Que Dios provee, ¿verdad? Entonces empezaste con uno y terminaste comiendo 20 por ahí de eso, ¿verdad? Y después orando para que el Señor limpie de la diabetes de tu cuerpo. Entonces, lo que está bien, lo que está puro es rico, ¿verdad? Entonces, también la iglesia que está bien, que tiene la esencia, que tiene pureza, también es rica para el Señor. Amén. Y vamos a lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 1:2-10. Dice la palabra de Dios lo siguiente. La semana pasada hablábamos de la predicación de Pablo. Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica, 3 semanas predicando la palabra de Dios, y tuvo que salir corriendo de ese lugar porque comenzaron a perseguirle, porque él predicaba un evangelio puro, un evangelio que confrontaba las realidades que estaba viviendo la sociedad en ese tiempo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice en 1 Tesalonicenses 1:2-10, dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de en vuestras oraciones. Pero el título en la versión Reina Valera es interesante, dice ejemplo, dice, ¿qué dice en tu Biblia? Wow, decirle que está a tu lado, nosotros somos ejemplos también para el Paraguay. Amén. Costanera es una iglesia de referencia, es una iglesia ejemplo para el Paraguay y las naciones. Van a copiar la alabanza, van a copiar la intercesión, van a copiar a los ujieres como sirven. ¿Por qué? Porque Costanera es un ejemplo para el mundo, es un ejemplo para el Paraguay. Amén. Y Pablo le dice: ustedes son ejemplos, la iglesia tesalónica. Y él le dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, dice, de nuestro Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque
conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, dice la palabra de Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, ¿en qué dice? En poder, en espíritu, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, dice la palabra de Dios. Y vosotros, dice Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice, imitadores de nosotros, dice, y al imitarnos a nosotros, imitan también al Señor. ¿Están imitando a alguien tu vida? Y puedes decir que al imitarte a vos, están imitándole a Cristo, están imitando a Cristo, están imitándole al Señor Jesucristo al ver y al hacer lo que vos estás haciendo. Dice Pablo lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Dice que en medio de grandes pruebas, que en momentos de grandes tribulaciones, ellos recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos, dice la palabra de Dios. Decirle al que está a tu lado: somos ejemplos como hijos de Dios, como padres, como matrimonio, como familia, como líderes. Somos ejemplos como iglesia. CFA Costanera, decí conmigo: como iglesia somos ejemplo para el Paraguay y las naciones. Cuando en el mundo haya tinieblas, en este lugar va a haber luz que va a resplandecer para aquellos que están en oscuridad. Amén. Parece que no creen ustedes eso. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están, dice, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído también. Ustedes han sido de ejemplo para los que han creído. La vida de ustedes ha revelado a Cristo. La vida de ustedes ha revelado al Señor. Ellos no le vieron al Señor. Ellos no le vieron a Él caminando en la tierra. Pero al ver la vida de ustedes, pueden verle a Cristo caminando en la tierra aún. El Señor quiere levantar una iglesia que realmente represente y le represente a Él acá en la tierra. Padres que le representen a Él, líderes que le representen a Él, trabajadores que le revelen a Cristo en el lugar donde han sido puestos, empresarios que le revelen a Cristo. Dios está levantando hombres y mujeres y anhela levantar gente que sea ejemplo, que sea de testimonio. Dice la palabra de Dios: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Dice, la fe de ustedes se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo está en nuestra vida, decirle al que está a tu lado: no hay necesidad de hablar. Él se revela en nosotros. Él se manifiesta en nuestra vida. Él se manifiesta en lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo vivimos. Que ya no somos lo que éramos antes. Que ya no vivimos como antes vivíamos. Que ya no amamos lo que antes amábamos. Para mí es terrible ver muchas veces compañeros o gente que yo conozco que está en la iglesia, y que en la iglesia es una cosa, pero cuando estamos en reuniones de amistades son los primeros que toman, son los primeros que se emborrachan, son los primeros que están por el piso, son los primeros otra vez que andan como antes vivíamos. Como antes andábamos. El Señor nos quitó de ahí y no podemos vivir como antes vivíamos, y de donde el Señor nos quitó, nuestra vida tiene que ser transformada. Dice la palabra de Dios que la gente de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, dice la palabra de Dios que la fe de ellos se había extendido. Y decía Pablo:
¿Saben qué? De manera que nosotros ya no necesitamos ni siquiera de hablar. ¿Por qué? Porque el testimonio de ustedes habla acerca de un Cristo vivo que transforma vida, que transforma y cambia vidas. Y dice la palabra de Dios lo siguiente en el 9: porque ellos mismos cuentan, dice la palabra de Dios. ¿Quién cuenta? Decirle que está a tu lado. Tus vecinos van a contar. Tus compañeros de trabajo van a contar. Dice, no que ustedes predican, el testimonio de ustedes predica. Antes que abran la boca, la vida de ustedes está hablando acerca de que hay un Cristo vivo viviendo en la vida de ustedes. Antes que ustedes digan, te voy a hablar de Cristo, te van a decir, yo quiero lo que vos tenés, porque he visto cómo ha cambiado tu vida. He visto cómo ha sido transformado tu vida. Y no sé quién lo ha hecho, pero yo quiero conocerle a aquel que ha cambiado y ha transformado tu vida. Eso es la esencia del verdadero evangelio. Dice la palabra de Dios, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, de cómo os, ¿qué dice? Convertiste. El evangelio puro, ¿saben qué hace, mi hermano y mi hermana? Convierte. ¿Qué quiere decir conversión? Metamorfosis, pero no mariposa, ¿verdad? En una nueva criatura, ¿verdad? Las mujeres pueden ser mariposas, ¿verdad? Nosotros leones, ¿verdad? Dice, ellos cuentan cómo nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Ídolo, algo falso. El dinero es un ídolo. El sexo fuera del matrimonio es un ídolo. Las drogas son un ídolo. El alcohol es un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, la fama, la gloria, la riqueza, las cosas de este mundo, son un ídolo. Dice la palabra de Dios, dice, cómo se convirtieron, cómo fueron transformados, cómo fueron cambiados, cómo la vida de ustedes ya no fue igual. ¿Por qué? Porque Cristo transformó la vida de ustedes, porque ustedes recibieron un evangelio puro, recibieron poder de Dios, recibieron el Espíritu Santo de Dios. No fueron solamente palabras. Fue poder de Dios y un evangelio que ha venido a transformar la vida de ustedes. Primero le incomodó. ¿Por qué? Porque a muchos le incomodó. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Cristo nos llama a vivir una vida en santidad, y aquel que vive una doble vida le confronta, no le gusta. Deja el pecado, deja de vivir una vida inmoral, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de ver pornografía, deja de masturbarte, deja de drogarte, deja de tomar, deja de hacer eso. Confronta, no gusta, no da gusto. Deja de robar. A la carne no le da gusto, la carne no dice qué gusto hay, cómo me gusta lo que me están diciendo. ¿A cuántos de ustedes cuando vinieron por primera vez a la célula, la carne se manifestaba y quería salir corriendo de acá, y verdad, y tenían que alguien atajarte allá? ¿Por qué? Porque la verdad confronta. Porque la verdad, ¿saben qué? Es como una espada que viene a cortar aquello que está mal. La espada. ¿Qué hace una espada, un cuchillo? Cuando se usa para mal. ¿Qué hace? Mata. Bueno, la espada de la palabra de Dios mata la carne, pero da vida al espíritu. Entonces, confronta a la carne, y a la carne no le gusta ser confrontada. Al orgulloso no le gusta ser confrontado. Aquel que vive una doble vida no le gusta ser confrontado. Díganme la verdad o no. O yo nomás soy el que tengo esa apreciación. ¿A quién que vive en concubinato, que vive una doble vida, y le sentáis y le decís, ¿sabes qué? Tenés que dejar a esta mujer que estás teniendo porque esto no le agrada a Dios? Y te dice, ay, gloria a Dios, recibo, pastor, lo que vos me estás diciendo. Mentira. Mentira. Porque a su carne le gusta, y cuando la carne es confrontada, la carne quiere correr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quiere seguir haciendo lo que quiere. La carne quiere seguir pecando, ¿verdad? El espíritu quiere vivir en santidad, pero la carne quiere vivir pecando. Dice la palabra de Dios, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron.
¿Cómo fueron transformados? Ya no hacen lo que antes hacían. Ya no hablan lo que antes hablaban. Ya no ven lo que antes veían. Ya no se visten como antes se vestían. Ha habido una transformación en la vida de ustedes. Dice, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, decirle al que está al lado, al Dios vivo y verdadero. ¿Saben qué? Dios nos transforma para servir. Dios nos transforma para dar. Dios nos transforma para ser ejemplos. Dios nos transforma para ser modelos. Dios nos transforma. Decirle al que está a tu lado, qué lindo modelo que sos. Para ser modelos de Cristo para este mundo que vive en oscuridad y para servirle a Él. Quiere decir que si vos decís, yo ya le entregué mi vida a Cristo, bueno, verdad, mi vida está más o menos bien, pero no querés servir al Señor, ¿saben qué? Hay un problema con tu vida. Si no estás sirviendo, hay un problema. Si no estás dando de lo que Dios te ha puesto y ha dado tu vida, hay un problema en tu vida, mi hermano y mi hermana, y tenés que preguntar qué está pasando en tu vida. Posiblemente todavía no ha habido una verdadera conversión en tu vida, porque si dejaste los ídolos que antes amaba, le vestía, andaba atrás de ellos que no hablan, ni escuchan, ni caminan, ni nada, y te ibas kilómetros para hacer cosas que son, verdad, pero ilógicas. Hoy que le tenés al Señor, no querés servirle a Él y venir el domingo a la iglesia. Ay, qué pesado venir el domingo, ya otra vez tengo que estudiar, que la célula, verdad, ay, que tengo que... Pero cuando te iba a traer una muñeca, ¿saben qué? No había problema. Y el diablo estaba feliz y contento teniendo, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Cegada detrás de eso. Y hacía de todo, ¿verdad? Le hacía un nichito, le hacía hambrena, invertía dinero, que hacía chocolatada por el día de tu santo, ¿verdad? Y no había problema. Pero hoy que está en Cristo y que el Dios verdadero le conoce y Él está en tu vida, te cuesta servir, te cuesta dar, te cuesta honrarle al Señor. 3 cosas y terminamos para esta mañana. Por favor. Bueno, 3 cosas dice la palabra de Dios que a mí me llama la atención y que quiero que anotes en esta mañana. Dice lo siguiente, dice Tesalónica era un ejemplo. ¿Y saben cuáles eran las 3 características que tenía? Dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente: acordándonos sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre, lo primero, de nuestra obra, dice, de la obra de vuestra fe, dice la palabra de Dios. Tesalónica era una iglesia caracterizada por la pureza del evangelio que ellos habían recibido. Y la pureza del evangelio, dice la palabra de Dios, que producían ellos, dice, ¿qué cosa? Primero, obra de fe. ¿Qué tiene que haber en nosotros cuando hay pureza al evangelio? Obra de fe, no solamente fe, sino que esa fe tiene que convertirse en acción. Esa fe nos tiene que llevar a accionar. Esa fe nos tiene que llevar realmente a ¿qué? A poder revelar el amor de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, si nos vamos a lo que dice, primero dice, un evangelio puro nos lleva a vivir una vida de fe. Una verdadera vida de fe se ve reflejada en ¿qué? En acciones. Y la fe y las obras siempre van juntas. Amén. La fe no va separada de la obra nunca. Nosotros no hacemos para ser salvos. Nosotros hacemos porque somos salvos, porque Cristo está en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos constriñe. Cuando vemos una necesidad, Cristo que está en nosotros nos mueve a ¿qué? A hacer la compasión, a revelar el amor, a decirle no solamente, Rafa, Jesús te ama, pero Él está pasando necesidad, pero yo necesito, sí, Jesús te ama. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:14. Dice lo siguiente. ¿Qué dice Santiago 2:14? Y Tesalónica era una iglesia tremenda. Dice la palabra de Dios, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentate, saciate, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es, ¿qué cosa? Muerta en sí misma. Tesalónica Costanera es una iglesia decí conmigo, de obras de fe. Amén. No solamente decimos Jesús te ama, sino yo soy la revelación de Jesús para tu vida. Así es que te siembro la eternidad, pero también voy a ayudarte a salir del lugar donde estás. Voy a sembrarte, voy a ayudarte, voy a enseñarte a pescar, voy a enseñarte a que salgas adelante. Voy a sembrar en tu vida para que vos te levantes y vos puedas levantar a otros también. Amén. ¿Cuál es la característica de una iglesia con un evangelio puro? Decirle al que está a tu lado: obras de fe. Amén. Entonces, Costanera es una iglesia de obras de fe. Segundo, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y dice en el versículo 2, habla lo siguiente. Dice: vuestra obra de fe. Y dice: y del trabajo de vuestro amor. Decirle al que está a tu lado: la iglesia Costanera es ejemplo en trabajo de amor. Amén. Dice: estaban llenos del amor de Dios. Entonces dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16, 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dios espera que le amemos a Él y que todas las cosas que hagamos, lo hagamos en amor. Sirvamos en amor, prediquemos en amor, lideremos en amor, enseñemos en amor, sirvamos a otros en amor. Que todo lo que hagamos, el Señor nos llama a hacer en amor. Morir en amor, morimos en amor diariamente. En el matrimonio, todos los días hacemos lo que dice Gálatas, ¿verdad? 2:20. Ya no vivo yo. Sí. Y los hombres somos los que más morimos, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Porque más le parecemos a Cristo nosotros. ¿Eh? Entonces, la segunda característica que tenía la iglesia tesalónica es que tenía, dice la palabra de Dios, que tenía, dice, trabajo de amor. Lo que hacían, lo hacían con amor, con pasión. Entendían el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y había una pasión en lo que ellos hacían. Cantaban, lo hacían con amor. Servían, lo hacían con amor. Daban, lo hacían con amor. Sembraban, lo hacían con amor. Daban de comer a la gente, lo hacían con amor. ¿Por qué? Porque ellos entendían el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio está basado en el amor que tenemos que tener para con los demás. El amor quiere decir que le amamos a cada persona que pasa esa puerta, que viene así como viene, así le vamos a amar. No vamos a esperar que cambie primero, porque Cristo va a cambiar su vida. Amamos al homosexual, amamos al travesti, amamos al drogadicto, amamos a aquel que es adúltero. Pero ¿saben qué? No vamos a amar ni vamos a estar de acuerdo en no decirle la verdad, que Cristo es el Señor, el Salvador, y que Él viene a cambiar y a transformar la vida que hoy está teniendo. Dice: trabajo de vuestro amor. ¿Saben qué? El amor nos lleva a accionar. Si estamos llenos del amor de Dios, yo te quiero decir, mi hermana, terminaste la escuela de líderes, no vas a estar sentado. Tu líder no te va a estar diciendo: tenés que liderar, tenés que ganar alma, tenés que discipular. El amor de Dios te va a mover a hacer lo que Jesús ha hecho acá en la tierra. Vas a amar lo que Él ama. Prepararte para darle a aquellos que necesitan no va a ser una pérdida de tiempo, va a ser una inversión en la eternidad, lo que haces para el Señor. Y tercero, y terminamos con esto, dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:3, dice: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tesalónica era una iglesia
constante en la esperanza. Constante es firmeza y perseverancia. Ellos no se iban a volver atrás. Ellos no iban a volver de vuelta atrás a los ídolos de donde el Señor le había quitado. Ellos no iban a volver de vuelta atrás de donde el Señor había pagado el precio para quitarles a ellos de ahí. Dice que el ejemplo que ellos tenían, que eran constantes, dice, en la perseverancia. Cuando vinieron los momentos difíciles, ellos dijeron, pero con San Piquicho, que antes yo le oraba, todas las cosas me iban bien, ¿verdad? San Expedito, ¿verdad? Me daba todo lo que yo quería y tanto le ponía mi cartelito ahí, ¿verdad? Por las cosas. ¿Saben qué te daba? Pero te estaba enviando directo al infierno. En Cristo. ¿Y saben por qué antes no tenían las luchas que cuando venías a Cristo tenés? Porque antes estabas vos en el equipo de Satanás, ¿verdad? Y en su equipo, vos jugabas en su equipo, así es que no era contrario para él. Pero cuando venía a los pies de Cristo, Él se volvió tu contrario, ¿verdad? Y Él empieza a ¿qué? Empieza a hacerte, a oponerse a tu vida. Él empieza a hacer lo imposible para que vos te vuelvas atrás de vuelta. Pastor, mientras más oro se endemonia mi familia. Pastor, mientras más oro parece que más desastre es, ¿verdad? Mi jefe, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Nambrena no me quiere, fulanito se levanta, todo se levanta. Claro que se van a levantar. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Pero ¿saben qué? Tesalónica era una iglesia constante en las pruebas, en las tribulaciones, en los momentos de adversidad. Y dice la palabra de Dios que esperanza, dice, es la actitud de confianza y la expectativa en las promesas de Dios. Ellos decían, nuestra vida acá en la tierra es pasajera, pero hay una eternidad. Y ¿saben qué? Nuestros ojos están puestos en la eternidad. Nuestros ojos están puestos en las promesas que el Dios eterno nos ha hecho. Nuestros ojos están puestos en las promesas eternas que el Rey de Reyes nos ha hecho y que un día, no pronto, vamos a recibir la promesa que Él nos ha hecho, la herencia que Él nos ha prometido y la corona que Él tiene para aquellos que perseveran hasta el final. Tesalónica era una iglesia que perseveraba en los momentos difíciles. Costanera es una iglesia que persevera en la esperanza, es constante en la esperanza. Vendrán momentos difíciles, el Señor nos va a encontrar firmes, constantes, velando, orando, ganando almas, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer acá en la tierra. Nada nos va a hacer retroceder de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Vamos a avanzar, vamos a llevar este reino hasta los confines del Paraguay y las naciones enteras aún. Ponete de pie en esta mañana. Colosenses 1, 24, 29 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también he trabajado, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Levanta tus manos y decí conmigo: Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Es la esperanza de gloria para el Paraguay y para las naciones enteras. Y yo quiero en esta mañana profetizar sobre vos
que vos sos ejemplo, sos un modelo a seguir, que vos sos un ejemplo de obras de fe, de trabajo de amor y de perseverancia, de constancia en la esperanza.